Pesada es la cabeza que lleva 15 coronas, dice el antiguo refrán. Nunca ha sido más preciso que en el caso del rey Carlos III, el monarca que, al ascender al trono, se encontró no solo con el peso de siglos de legado real, sino también con una tormenta política de extraordinaria magnitud. En el centro de esta turbulencia yace una decisión aparentemente inofensiva, una invitación diplomática a Donald Trump para una segunda visita de Estado al Reino Unido. Sin embargo, como bien sabemos, en el mundo de la diplomacia real, incluso el gesto más pequeño puede enviar ondas a través del mundo. La invitación al expresidente de Estados Unidos, a pesar de ser una solicitud completamente formal y tradicional, ha causado una explosiva crisis política y diplomática que podría alterar el curso del reinado del rey Carlos y, lo que es más peligroso, el destino de la monarquía británica en sí. Antes considerado una figura neutral, el rey Carlos ahora se ve arrastrado al corazón de una tormenta política global, una que podría poner en peligro su reputación, comprometer la posición de la monarquía ante el pueblo y redefinir su legado como gobernante. El problema comenzó a principios de este mes, cuando el primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, quien ya estaba envuelto en su propia serie de desafíos políticos, tomó la decisión crucial de extender una segunda invitación de Estado a Donald Trump. La invitación, entregada por el propio primer ministro a Trump durante una reciente visita diplomática a Washington, se enmarcó como un símbolo de la perdurable alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido, dos naciones tradicionalmente unidas por una profunda conexión histórica y cultural. En teoría, esto debía ser un gesto diplomático estándar, un evento destinado a fortalecer la relación entre los dos países, una que ha durado siglos. Pero en esta nueva era de polarización política e inestabilidad global, nada es tan simple como parece. Lo que parecía un evento diplomático ordinario rápidamente se transformó en una crisis internacional de gran escala con el potencial de arrastrar consigo a la propia monarquía. Al enterarse de la invitación, la reacción en el Reino Unido fue rápida, furiosa e implacable. Ciudadanos, políticos y figuras públicas expresaron su indignación con una intensidad abrumadora, condenando la decisión de invitar a un líder tan divisivo y controvertido como Donald Trump de vuelta a su país. A las pocas horas de que se difundiera la noticia, comenzaron a extenderse protestas por todo el país. Desde Londres hasta Edimburgo, la gente salió a las calles, agitando pancartas y coreando consignas exigiendo que se cancelara la visita de Trump antes de que siquiera pudiera realizarse. La reacción fue ensordecedora. Los datos de las encuestas indicaron que la mayoría de la población británica, aproximadamente un 51%, creía que Trump nunca debió haber sido invitado en primer lugar. Aún más sorprendente, una petición pidiendo la cancelación de la visita recogió más de 300.000 firmas en solo unos días, y ese número siguió aumentando conforme pasaban los días. Era un recordatorio contundente de que, a pesar de la naturaleza históricamente apolítica de la familia real, la monarquía moderna nunca ha estado completamente desvinculada del pulso político de la nación. El rey Carlos, que siempre había esperado encarnar una monarquía más moderna y neutral, ahora se encontraba atrapado en una tormenta política que podría definir su reinado. La decisión, al parecer, ya no se trataba de mantener el protocolo o preservar la tradición diplomática. Se trataba de si la monarquía, y por extensión el propio rey, podría sobrevivir a la tormenta de la opinión pública que ahora ganaba fuerza. A medida que la oposición crecía, la presión sobre el rey Carlos se volvió casi insoportable. El monarca, que había pasado su vida preparándose para un reinado basado en la estabilidad y las relaciones diplomáticas, ahora enfrentaba una serie de decisiones increíblemente difíciles que podrían determinar si su legado sería recordado como uno de fortaleza o fracaso. En el corazón de la crisis estaba una cuestión fundamental. ¿Debería el rey Carlos mantener la tradición secular de la diplomacia real, que requiere que el monarca reciba a los líderes extranjeros a solicitud del gobierno, incluso a aquellos tan polarizadores como Donald Trump? ¿O debería ceder ante el sentimiento público abrumador, negándose a recibir a Trump y arriesgando alienar al gobierno del Reino Unido y a sus aliados? Aunque la línea oficial siempre ha sido que la monarquía se mantiene apolítica, una posición que permite a la reina y ahora a Carlos navegar incluso por las aguas políticas más difíciles. Esta crisis ha puesto en duda esa neutralidad de formas que eran inimaginables hace apenas unos meses. Resulta que la decisión de extender la invitación a Trump no solo se trataba de las formalidades de las visitas de Estado, sino de la percepción pública y el futuro de la propia monarquía. El rey, un hombre que una vez habló de su deseo de ser un pacificador en un mundo cada vez más dividido, ahora se encuentra atrapado en un juego político de alto riesgo donde cada movimiento es escrutado y cada decisión puede tener graves consecuencias.
Es un delicado equilibrio diplomático, donde cada paso puede llevar a un caos político o a un aparente compromiso político necesario. Como si la situación no fuera lo suficientemente complicada, hay otra capa en esta crisis. Canadá, uno de los reinos de la Commonwealth sobre los que el rey Carlos es jefe de Estado, se encuentra a merced de políticas comerciales cada vez más agresivas de Estados Unidos. Las continuas amenazas de Trump de imponer aranceles y librar una guerra económica contra Canadá han despertado temores de una escalada de tensiones entre los dos vecinos norteamericanos, especialmente en lo que respecta al comercio y la seguridad fronteriza. El rey Carlos, un monarca que ha expresado durante mucho tiempo su afecto por Canadá y su gente, ahora se encuentra en una posición imposible. Como jefe de Estado simbólico de Canadá, debe equilibrar su rol de figura representativa con las realidades políticas muy reales que están moldeando la relación entre Canadá y Estados Unidos. Si las políticas de Trump dañan aún más los intereses canadienses, el monarca podría encontrarse enfrentando llamados a tomar una postura en apoyo de Canadá, lo que podría alienar a Estados Unidos y profundizar la brecha entre dos aliados clave. Si el rey mostrara apoyo público a Canadá, marcaría un cambio dramático en la postura diplomática tradicional de la familia real. Históricamente, la monarquía ha evitado tomar partido en disputas internacionales, prefiriendo dejar esos asuntos al gobierno electo. Pero esta situación es sin precedentes, y el rey Carlos podría descubrir que su rol como monarca le exige asumir un rol de liderazgo en el escenario internacional, algo que podría tener profundas implicaciones para el futuro de la monarquía. A medida que pasan los meses y la crisis de la invitación a Trump sigue escalando, las apuestas para el rey Carlos se vuelven más claras. Si decide recibir a Trump, el rey corre el riesgo de alienar aún más a un público británico ya dividido, sin mencionar el creciente escepticismo en torno a la monarquía en Canadá y otros reinos de la Commonwealth. La opinión pública, siempre un delicado equilibrio para cualquier monarca, podría volverse rápidamente en su contra, con muchos preguntándose si el papel de la familia real en la política moderna necesita ser reconsiderado. Pero rechazar la invitación podría tener aún mayores ramificaciones. Al desafiar públicamente los deseos del gobierno, el rey Carlos podría encontrarse en el centro de una crisis constitucional, con su decisión potencialmente provocando la renuncia del primer ministro Starmer y forzando al Reino Unido a convocar elecciones generales. En el peor de los casos, un rechazo a recibir a Trump podría incluso llevar a llamados a la abdicación del trono, un destino que sería tanto humillante como sin precedentes en la era moderna. A medida que las semanas transcurren, el mundo observa cómo el rey Carlos enfrenta el desafío más difícil de su reinado. No es solo un monarca, es un hombre atrapado en una red política de alto riesgo, tratando de mantener la frágil unidad de su reino mientras equilibra las complejas demandas del escenario mundial. La decisión que tome en los próximos meses podría dar forma al futuro de la monarquía británica durante generaciones. Es un momento de tensión increíble, uno que podría definir para siempre su legado. Emergerá como un líder fuerte y decidido, capaz de mantenerse por encima del caos y guiar a su país a través de estos tiempos turbulentos. ¿O vacilará, abrumado por las presiones de la tradición, la opinión pública y la lealtad política? El mundo espera con el aliento contenido, sin saber qué decidirá el rey Carlos. La monarquía, una institución de siglos de antigüedad que ha soportado innumerables tormentas, ahora enfrenta quizás su mayor prueba. ¿Sobrevivirá o será esta crisis la que la derrumbe?